con la doctora Sonia Botero, psiquiatra, que nos está explicando detalles pormenorizados del tema del trastorno unidepresivo y el trastorno afectivo bipolar. Lo dije bien, ¿correcto? Del trastorno depresivo recurrente, así es como aparece en las clasificaciones diagnósticas del trastorno afectivo bipolar. ¿Cuáles son las causas o las posibles causas de estos dos trastornos? Bueno, en psiquiatría en general hablamos de que las enfermedades mentales son multicausales, es decir, que hay un componente genético. Se ve que entre las pacientes que tienen o depresión o trastorno afectivo bipolar o esquizofrenia o trastorno de ansiedad y cualquier trastorno mental, es más frecuente encontrar familiares de primer grado que padecen también la enfermedad, ¿cierto? Entonces hay un componente genético importante. Y el segundo factor es ambiental. Entonces, estresores ambientales pueden precipitar la aparición del trastorno bipolar, traumas en la infancia, de cualquier tipo, pero a veces inclusive, por ejemplo, en el trastorno bipolar que hablábamos anteriormente de las manías o de las hipomanías, un cambio en la vida puede ser, digamos, un ascenso, un duelo, un matrimonio, puede precipitar la aparición del episodio maníaco o hipomaníaco o depresivo. Entonces la combinación de factores externos, pues sí ambientales, más la vulnerabilidad genética que es hereditaria. Entonces, si lo entiendo bien, una persona puede llevar su vida normal, voy a decir cualquier ejemplo, y a los 45 o 50 años tuvo un episodio y resulta que tenía un familiar de primer grado con depresión que él no sabía, un papá o no sé si un abuelo es un familiar de primer grado, o un tío, y esta persona llevaba su vida muy bien, pero se presentó una situación que le detonó ese gen que estaba ya quietecito, ese gen depresivo. Exacto, sí, aunque a veces no encontramos tampoco pues como un antecedente genético claro, ¿cierto? Pero digamos que todos esos eventos hacen que si yo tengo un familiar en primer grado, es decir, padres, hermanos, afectados por un trastorno, digamos que yo tengo que estar más atento ante la posibilidad de desarrollar este trastorno en algún momento, ¿cierto? No hay una cosa que podamos hacer para prevenirlo, pero sí como para actuar a tiempo. Digamos que en el trastorno bipolar, por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas en la adolescencia, de drogas, puede adelantar la aparición de la enfermedad. A veces es muy difícil decirle a la familia como si él no hubiera consumido, habría aparecido la enfermedad. No tenemos una respuesta para eso, pero lo que sí le decimos a los pacientes es, como en tu familia hay antecedentes de enfermedad mental, es mucho más probable que si consumes, la enfermedad aparezca. Dentro de eso se podría incluir dos temas que son quizás inherentes, el alcoholismo y el tabaquismo. Sí, muchas veces el problema de una depresión no tratada, y desafortunadamente pues es una situación muy frecuente, conlleva a comorbilidades como el uso de alcohol o de sustancias psicoactivas o al desarrollo de otras enfermedades como un trastorno de ansiedad. De alguna forma, digamos que los psiquiatras, cuando identificamos un paciente con uso de sustancias, buscamos como cuál es el síntoma que el paciente intenta paliar, pues como aliviar tras el consumo. Puede ser los síntomas ansiosos, la depresión, la desesperanza, una forma deliberada también de hacerse daño con el uso de las sustancias. Aunque no siempre una persona alcohólica puede tener inicialmente una depresión, pero digamos que sí es bastante común que se encuentren las dos cosas al mismo tiempo. Y es importante, lo digo para aclararlo, tener un episodio depresivo por, qué sé yo, el duelo de la mamá o de la esposa o del esposo, pero no ser un depresivo. Exacto. Uno de los criterios que se usan para hacer el diagnóstico es que los síntomas de una depresión no son mejor explicados por un duelo. Es decir, que en un duelo, digamos, uno podría tener
la habilidad emocional, pero digamos no tendría ideación de muerte, ¿cierto? Y pues la explicación de ese malestar sería en relación con la pérdida. En la depresión no siempre encontramos un estresor externo, o por lo menos no de esa magnitud. Entonces, si tenemos un paciente que se presenta tras un duelo, pues probablemente lo manejaremos inicialmente con un duelo, con psicoterapia y apoyo, y de pronto hagamos un manejo sintomático, digamos, para mejorar el sueño o los síntomas ansiosos, pero la duración del tratamiento no sería la misma que la de un paciente con depresión. Volviendo al estudio que hizo en la Universidad de Antioquia hace muchos años, no recuerdo en este momento, tratando el tema de la endogamia, yo llevo los últimos 20 años investigando todo sobre la familia Botero y he encontrado cualquier cantidad de pacientes depresivos, pero no sé si unidepresivos o bipolares afectivos, no sabría clasificarlos, pero he encontrado que los que he podido identificar o me lo han podido reconocer son producto de esa endogamia, de tener el Botero multiplicado n veces entre sus apellidos en su árbol genealógico y no tienen condiciones como lo decía usted, como detonantes, ni son alcohólicos, ni fuman, ni tienen, simplemente les aparece la depresión un día y no quieren sino meterse debajo de la cama. Exacto, entonces si hay muchísima carga genética por este lado, es decir, como que mi hermana, mi tío, mi papá, mi abuelo, bueno, hay un historial largo de depresión o de enfermedad bipolar, se necesitan pocos estresores de este lado para que esto se detone, ¿cierto? Y hay unos que tienen por allá un familiar muy lejano que ha sufrido depresión o que no sabe muy bien qué ha tenido y tiene una altísima carga estresora externa, entonces acá va a ser más importante como los factores externos para que la enfermedad se detone, ¿cierto? Entre mayor sea la carga genética, menos estresores externos necesitamos. Entonces es por eso que así sea una persona próspera económicamente, así sea una persona profesionalmente desarrollada, que ha viajado, que ha tenido todo, pero algo por dentro le dice no puedo con la vida. Es como, alguien me lo decía en estos días, como cargar un edificio de 30 pisos encima. Exacto, o sea, tenemos que partir de la base que si hay una alteración neuroquímica que afecta la forma de sentir, de pensar y de funcionar, ¿cierto? Porque si no tampoco responderían bien, los medicamentos no tendrían una razón válida para funcionar. En el trastorno depresivo me gusta a veces hacer como la similitud cuando los pacientes le dicen o reciben comentarios de sus allegados, generalmente con la intención pues, de hacerles bien, pero es, usted lo tiene todo, ¿por qué está tan mal? Porque realmente no depende de tener o no las cosas. Es como si a un asmático le dijéramos, con todo este aire que hay, ¿usted por qué no puede respirar? ¿Cierto? Entonces, esos comentarios usualmente terminan por hacer sentir peor a quien sufre una depresión. Es particular lo que usted ha mencionado porque dentro de las patologías común denominador que hemos encontrado en la familia, la segunda es el asma. ¿Cierto? El tema respiratorio. ¿Tendrán alguna relación? No sé si entre el asma y la depresión, pero el asma también es una enfermedad que tiene antecedentes genéticos, ¿cierto? También se transmite la atopia, la facilidad de hacer alergias o hiperreactividad de las vías aéreas. ¿Cuáles entonces pueden ser esas? Listo, la persona la tiene, se pone en manos de un profesional, de un psiquiatra para que lo trate. ¿Siempre requiere medicamentos o no siempre? No siempre, depende de la gravedad de los síntomas y a veces también de las preferencias de los pacientes. En la psicoterapia, pues hay algunas psicoterapias con muy buena evidencia para el trastorno depresivo y a veces, pues, por ejemplo, realizar actividades físicas o el mejorar los estresores externos, el activar al paciente, pues como evitar que se quede en cama, encerrado, y que pierda sus contactos sociales puede hacer que el paciente se sienta mejor. Depende de la gravedad de los síntomas. A veces es muy difícil pues, decirle a un paciente
que le cuesta levantarse a bañarse, pues que vaya a hacer ejercicio, ¿cierto? O que no es capaz de comer, como que salga de su casa. Entonces, dependiendo de la disfuncionalidad que tenga el paciente, decidimos si usar o no medicación antidepresiva. Una pregunta infaltable. ¿Todo depresivo o toda persona que tenga cualquiera de los dos trastornos es un suicidio en potencia? Lo que podemos decir es que entre las personas que se suicidan, la mayoría, digamos, tenían un diagnóstico de depresión, ¿cierto? Al momento, pues, de cometer suicidio. Pero no podemos decir que ni la depresión ni el trastorno bipolar sean las únicas causas de llevar a cabo, pues, como un suicidio. Desafortunadamente, una persona que sufre de depresión tiene 20% más de posibilidad de completar un suicidio, y las personas con trastorno afectivo bipolar pues también tienen, sobre todo cuando hay un mal diagnóstico, o sea, cuando han sido tratados solamente como depresivos y desconocemos de pronto esa fase de impulsividad de la manía o de la hipomanía, pueden tener también muchos intentos suicidas. Es decir, la población con diagnóstico de trastorno bipolar o de enfermedad depresiva tiene un riesgo muchísimo más alto que la población general de cometer suicidio. Bueno, importante. ¿Cómo podemos los familiares o las personas cercanas al paciente aportarle para llevar este trastorno? Bueno, lo primero yo creo que es no juzgar ni la necesidad de tratamiento ni la enfermedad como tal. O sea, no analizar, por ejemplo, los síntomas que presenta el paciente diciéndole pon de tu parte, o eso es falta de fe, o es que no le echas ganas, o como no responsabilizar al paciente completamente del trastorno que tiene, ¿cierto? Lo segundo es que si en algún momento el profesional de la salud indica un tratamiento psicológico y psiquiátrico, pues lo apoyemos en que lo reciba, porque muchas veces vemos que los familiares con algunos temores manifiestan esto a los pacientes, y los pacientes abandonan los tratamientos tempranamente, llegando pues a una recaída, o reciben comentarios como para que vaya el psicólogo, no hay mejor psicólogo que la mamá, o que el cura, o que el amigo, ¿cierto? Entonces, por lo menos, pues la mayoría de la gente le cuesta mucho aceptar el tratamiento, entonces yo creo que apoyándolos en buscar ayuda profesional, no juzgándolos por ello, y hablando abiertamente de los temas que les preocupan, incluyendo la posibilidad de contemplar el suicidio. Es decir, nuestros familiares a veces temen hablar directamente con los pacientes sobre el suicidio, pero se ha visto que hablar sobre el suicidio con un paciente depresivo genera algo de alivio porque no se siente tan solo y no incrementa el deseo de morir, suicidándose. Qué bien. Si yo soy depresivo, ¿cómo puedo? Usted ya dijo que no había pues como unas herramientas fáciles para hacerlo, Sí. pero ¿cómo, si yo veo esta entrevista, puedo decir, ¿seré yo? ¿Tendré yo esta patología? ¿Cómo puedo? ¿Qué me puede dar a mí luces para saber si lo estoy padeciendo o no? Bueno, si uno se empieza a sentir triste la mayor parte de los días, casi todos los días, si ha perdido el interés en hacer las cosas que normalmente disfrutaba, si a pesar de obligarse a hacer las actividades que antes disfrutaba, uno ahí dice como, yo como que ya no le saco gusto a esto, no soy capaz de engancharme, no logro disfrutar de estas actividades, si se afecta el sueño, si se siente excesivamente cansado, si está irritable, si se siente muy sensible, si empieza a tener pensamientos negativos, por ejemplo, a sentirse excesivamente culpable o solo a pesar de no estarlo, o desesperanzado, si piensa que no es capaz de pensar como en usted mismo en el futuro, si tiene alteraciones del apetito o pérdida de peso, es altísimamente probable que esté sufriendo de una depresión. Y ahí pues sería mejor buscar ayuda médica. Bueno, ¿y cuáles serían esas posibilidades de tratar al paciente? Ya usted nos dijo visitar a los profesionales, el psiquiatra, el psicólogo, pero ¿cuáles otras alternativas tienen las personas?
Bueno, pues eso es lo que más evidencia científica tiene, el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. La psicoterapia también brinda herramientas sobre todo para evitar las recaídas en depresión. Hay una práctica basada en la meditación que se llama mindfulness que previene sobre todo las recaídas en la depresión en la medida que nos hace como conscientes de los pensamientos y las emociones que llegan y nos ayudan como a tomar medidas a tiempo. El ejercicio físico, si uno siente que va bajando el ánimo, antes activarse, madrugar, ejercitarse, exponerse a la luz del día, hacer cosas, ayuda a mejorar el estado de ánimo. Pero como decía previamente, pues a veces es muy difícil inclusive encontrar las ganas para salir de la cama y bañarse, entonces también va a ser muy difícil implementar el hacer ejercicio físico, por ejemplo. Pero en general cuando uno sienta que el ánimo baja, ahí es cuando más debe activarse, pues como estoy cansado, pero probablemente acostarme a dormir no va a hacer que esté más descansado, necesito es activarme. Bueno, adicional al suicidio, ¿cuáles serían otras consecuencias de padecer estos trastornos y no tratarlos? Bueno, en el trastorno afectivo bipolar también hablamos de la posibilidad, por ejemplo, de meterse en conductas impulsivas que sean riesgosas para uno y para los demás, pues por ejemplo, riñas callejeras, pero también la posibilidad de conducir arriesgadamente, accidentarse, consumir sustancias psicoactivas de forma impulsiva, dilapidar pues como los ahorros o la fortuna o el poco dinero que se tenga en medio de un episodio maníaco o hipomaníaco y el consumo de sustancias. Esto pues lleva al deterioro de las relaciones interpersonales, familiares, de pareja, a pérdida de empleo. Es realmente un trastorno que genera mucha disfunción en la vida del paciente. Y también puede avanzar, digamos, en grados menores, puede avanzar durante toda la vida y nunca ser tratada, pero siempre estar allí como resguardada. Sí, puede, el número de episodios maníacos o depresivos también genera, digamos, un cierto tipo de toxicidad para el cerebro. Entonces puede haber deterioro cognitivo ligado al número de episodios que uno tenga. Muchas veces los temores que tienen los pacientes es que el medicamento, por ejemplo, les genere una demencia, un Alzheimer. Y lo que vemos es que tiene más riesgo de tener un deterioro cognitivo pues, en la memoria, en la capacidad de tomar decisiones, todo, el número de episodios no tratados que el uso de los medicamentos. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido un esbozo bastante amplio de lo que son estas dos patologías. ¿Se subdividen ambas o son básicamente...? Bueno, nos hablaba que en el afectivo bipolar está el 1, 2 y el 3. ¿Y en el otro simplemente es el otro o también hay ramificaciones? Sí, bueno, en el trastorno afectivo bipolar está el trastorno afectivo bipolar tipo 1, que es que en algún momento de la vida uno haya tenido una manía, ¿cierto? Que son estos síntomas de exaltación del ánimo, hablar mucho, pensar muy rápido, tomar decisiones muy impulsivas, no cansarse, estar eufórico y que debe durar por lo menos una semana o menos si uno requiere una hospitalización, ¿cierto? En el tipo 2 estos síntomas son como más mermados, entonces puede que no sean tan evidentes para la gente que lo conoce a uno pues, o la gente que nos encuentra. Y en el tipo, hay uno que se llama otros trastornos afectivos bipolares, que son inducidos por sustancias psicoactivas, que suelen durar menos, o inducidos por algunas enfermedades físicas, por ejemplo, algunas enfermedades en las que se tenga que usar esteroides pueden precipitar una manía o una hipomanía, ¿cierto? Y hay una variación del trastorno bipolar que es que no se cumplen ni los criterios para una depresión, ni todos los criterios para una manía o una hipomanía, y eso se llama ciclotimia, ¿cierto? Y en el trastorno depresivo está el trastorno depresivo recurrente, que se clasifica como leve, moderado, severo, de acuerdo pues, a la severidad de los síntomas. Y lo de recurrente nos habla es que si suspendes la medicación es altamente probable que haya una repetición de los síntomas. Y está también un
una condición conocida como distimia, pues antes se le decía así, que es como la presencia de síntomas depresivos que puede que no terminen pues por acostarnos, ni hacernos perder el empleo, ni causarnos dificultad pues para levantarnos y bañarnos, pero que no nos dejan como sacarle todo el partido a las situaciones. Entonces hay menos disfrute, más cansancio, más alteración del sueño, la concentración, las ideas negativas sobre uno mismo y sobre el futuro, pero uno más o menos logra ser funcional, y lo que es característico de este trastorno es que dura más de 2 años, pues, o 2 años, sin tener más de 2 meses libre de síntomas.